En El Salvador no ha habido bien común, sino mal común. Y en ese mal común hay unos pocos que se aprovechan y una inmensa mayor parte que no se aprovecha. La UCA comenzó el año 2011 con el nombramiento de nuevas autoridades. Asumió como rector el ingeniero y sacerdote español Andreu Oliva de la Esperanza para el periodo 2011-2014. A través de sus publicaciones, la UCA lanzó fuertes cuestionamientos ante la incapacidad del Estado de resolver los principales problemas del país. Durante el segundo año de gobierno del presidente Mauricio Funes, aumentaron las ejecuciones múltiples y masacres, métodos de violencia extremos como las decapitaciones, desmembramientos, cuerpos atados de pies y manos y torturados. Muchas de las víctimas fueron jóvenes adolescentes de tercer ciclo y bachillerato. A partir de los acuerdos de paz y el cese al fuego, había una situación de violencia generalizada en el país, patrones de conducta violentos que nunca habían sido atendidos. El problema fue que no se atendieron después. Debieron haberse desarrollado programas sociales, programas de atención a las víctimas, programas de atención a los victimarios, o por supuesto que a partir de un proceso, ¿verdad?, que estableciera responsabilidades, que estableciera en profundidad lo que ocurrió, quiénes generaron ese tipo de situaciones, desmontar estructuras existentes que actuaban bajo la sombra del Estado en aquella época. Nada de eso se hizo. Por lo tanto, esas estructuras, esos poderes siguieron actuando en principio bajo la sombra del Estado, bajo la sombra de la impunidad. No había ninguna institución que buscara establecer las responsabilidades de nada, ni tampoco programas de atención tanto a víctimas como a victimarios. Por lo tanto, eso quedó ahí. Invocando el principio de justicia universal, un tribunal español decretó el auto de procesamiento contra 20 militares salvadoreños acusados de la autoría material e intelectual de la masacre en la UCA. Los delitos que dicho tribunal les imputa son asesinato, terrorismo y crímenes de lesa humanidad. La orden fue firmada por el juez Eloy Velasco Núñez. Ya en 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA había instado al gobierno de Francisco Flores a la reapertura del juicio, petición que no tuvo eco. Según el juez Velasco, en el juicio salvadoreño hubo inefectiva justicia por el mecanismo de la simulación de procedimiento, pena que terminó en impunidad absoluta. El Salvador tiene desde 1997 un convenio de cooperación judicial con España, lo que permite la extradición. Esa impunidad histórica permite a la gente determinar que es muy poco probable que sea procesada penalmente y estableciendo responsabilidades. Actualmente el porcentaje de condenas en este país es alrededor del 3%. Y entonces eso nos permite determinar que el alto grado, porcentaje de responsabilidad para determinar que alguien va a ser procesado es muy poco. Por lo tanto, hay como esa licencia para poder realizar cualquier acto bajo la idea de que no va a ser procesado. Ante la petición de extradición española, la UCA se pronunció por el funcionamiento de la justicia salvadoreña, para que ésta se administre en los tribunales, no en las calles, ni a gritos ni con balas. Según la UCA, la justicia independiente no representa amenazas, excepto para sus transgresores y para los que están dispuestos a utilizar la fuerza para imponer su ley. Aquí lo que se dio fue un acuerdo, entre los varios acuerdos que tuvieron, un acuerdo no escrito, ¿verdad?, que fue el de garantizarle la impunidad a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, de los dos bandos. Y ese acuerdo se llama amnistía, ¿verdad? O sea, entonces la gente dice, no, pero no puede ser,
porque el FMLN no estaba en la Asamblea Legislativa cuando se aprobó la amnistía. Es que yo dije que fue un acuerdo no escrito, que terminó manifestándose, expresándose materialmente en la amnistía. Pero van a decir, pues si el FMLN no levantó la mano porque no tenía ningún diputado ahí, es que no era que no tuviera ningún diputado. Tenía mucho más poder el FMLN siendo la otra parte de los acuerdos de paz. A 10 años de la dolarización, la UCA hizo un análisis de los impactos de esta medida económica impuesta durante los gobiernos de Arena. Para la UCA, la moneda es símbolo de poder y expresa la capacidad de intervención estadounidense con respecto al colón, que tiene un valor simbólico identitario. La dolarización es más bien una integración de nuestra economía a la economía estadounidense. Entonces, en ese sentido, se comprendería que no solo es que nos estamos siendo determinados más por la economía, por las decisiones en la economía norteamericana, sino que también somos más dependientes de esa economía, ¿verdad? Porque nos integramos en la medida que usamos su moneda y perdemos el control de la política cambiaria y la política monetaria, o sea, perdemos dos brazos importantes de la política económica, ¿verdad? O dos elementos importantes de la política económica. Entonces, en ese sentido, claro que cualquier presión que proceda de Estados Unidos va a ser más fuerte ahora porque estamos integrados por la vía incluso de las decisiones de política económica. Entonces, lo entiendo más en ese sentido. En el marco del 22º aniversario de los mártires, la UCA entregó el doctorado honoris causa en matemáticas al licenciado René Zelaya y entregó la medalla José Simeón Cañas título póstumo al padre Tim Brackley, que fue uno de los primeros jesuitas que se ofreció para venir a El Salvador después de la masacre. En el marco de las elecciones legislativas y municipales, el gobierno liderado por el presidente Funes acordó una tregua con los líderes de las pandillas. Esto implicó la salida de dichos cabecillas de la cárcel de máxima seguridad a otros recintos gozando de privilegios, a cambio de una reducción de los homicidios. Si bien las estadísticas mortales bajaron, en paralelo subió el número de personas desaparecidas. Surgieron los cementerios clandestinos y se crearon las condiciones para una mayor expansión y control territorial de las pandillas en casi todo el país. La verdad es que después de la tregua los efectos han sido muy malos realmente. Digamos, es casi una tragedia, porque, como decía antes, eso permitió que las pandillas pudieran reorganizarse, fortalecerse, crear nuevos vínculos, aumentar su dominio sobre grandes territorios en el país, lo cual el gobierno no quiere aceptar, por supuesto, ¿verdad? Y realmente el dominio territorial que ejercen las pandillas es grande. Eso, para desmontarlo, va a llevar mucho tiempo realmente. Las pandillas, con las facilidades que han tenido los centros penales, pueden tener mejor tecnología que el gobierno, usan celulares, usan de todo tipo para poder comunicarse. Eso realmente está creando una enorme zozobra en el país y los efectos de esa tregua vamos a tener varios años para poder de alguna manera ir diciendo que vamos saliendo de ese problema grave que se surgió a partir de la tregua. Tras ganar un segundo periodo al frente de la Casa Blanca y gracias al apoyo del voto hispano, el presidente estadounidense Barack Obama y los senadores demócratas y republicanos anunciaron la formulación de una propuesta de reforma migratoria que diera estabilidad a 11 millones de indocumentados. Como primer paso, se anunció una medida temporal para beneficiar a 700,000 jóvenes sin papeles conocidos como los Dreamers. La segunda medida fue mejorar la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos para frenar la migración ilegal. Se estima que Estados Unidos gasta $18,000 millones en el resguardo de la frontera. Ese cambio de políticas pudo responder a una de las varias aristas. Podríamos hablar de la arista económica, que representa el voto latino, además de la cantidad de latinos indocumentados, que son la mano de obra más barata que tiene el país en ese momento. Entonces, esto que puede crear un empuje a la economía, pero a los sectores más bajos. Puede ser una de las cuestiones que lo pudieron haber tenido en cuenta para hacer los cambios migratorios correspondientes. Ahí tenemos las políticas migratorias no solo que afectaron a nivel económico, sino que si ya vemos la otra lista de educación, afectaron también el área educativa que afectaba directamente a los latinos, como eran los Dream Act, que eran los que podían, los hijos de hispanos, que podían optar a poder estudiar en universidades
y que podían posteriormente de obtener una green card con unos 5 o 6 años ya poder volverse residentes. Se estima que entre octubre del 2011 y septiembre del 2012, la administración Obama deportó a 410,000 indocumentados. El Salvador enfrenta la violencia de diferentes francos, el crimen organizado que está detrás del tráfico de drogas, la trata de personas y las pandillas. Estos temas fueron analizados en la Cátedra de Realidad Nacional, que se traduce en un predominio o en una prevalencia del ejercicio de la violencia para resolver los conflictos. De manera que las pandillas, como nosotros lo hemos dicho en reiteradas oportunidades de aquellos estudios, son una expresión de esos niveles de descomposición social, de fragmentación de la sociedad salvadoreña y que están justamente mostrando un síntoma de todos esos déficits históricos de inclusión, de participación, que ha sido una deuda, digamos, en estos 25 años de transición política en el país. Pese a que en 2012 los datos reflejaron una considerable baja en los homicidios, los salvadoreños continúan viendo en la violencia y la inseguridad el mayor problema del país. Una encuesta del Instituto de Opinión Pública UDOP reveló que un 38% de los salvadoreños quiere dejar su país. El tema económico también requiere de medidas concretas. La falta de empleo, los niveles de pobreza y el alto costo de la vida son algunos aspectos señalados al gobierno de turno. Mucha gente, digamos, se cree todas las promesas, las expectativas que se levantan, pero la realidad es más fuerte y en ese sentido no habían condiciones más allá de simplemente desplazar, y yo creo que incluso así lo entendió el FMLN al principio, de la meta que había que alcanzar en ese momento era desplazar al partido Arena del gobierno, y si para eso había que aliarse con otros sectores, había que hacerlo. Otra cosa es que eso no se dijera públicamente, por lo menos al principio, y se celebrase como el gran triunfo, ¿verdad? Pero en realidad no habían condiciones. Tal vez ahora es más fácil decirlo, ¿verdad?, que cuando se está en ese momento, pero digamos uno puede retrotraerse a esa época y ver que la correlación solo iba a dar para desplazar a Arena, y en la Asamblea Legislativa el Frente siempre iba a necesitar de un aliado, y pues eso es lo que también había estado haciendo Arena. Si bien la administración Funes ha aumentado la inversión en los programas sociales como la ayuda económica a las familias, los paquetes agrícolas y educativos y el programa Ciudad Mujer, no ha impulsado reformas estructurales que visualicen cambios graduales y permanentes. Como un signo de apoyo y solidaridad con la UCA, el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, visitó la UCA. Su primer viaje a El Salvador lo realizó en enero de 1982, época en la que conoció a los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Segundo Montes y al padre John Sobrino. El ingeniero y sacerdote jesuita Andreu Oliva fue reelecto rector de la UCA para el periodo 2014-2017. El 2014 fue un año de mucho nerviosismo político, por lo que supone el relevo de un gobierno a otro mediante las elecciones. Los comicios de ese año abrieron la posibilidad de un continuismo del FMLN en el gobierno o el retorno del partido Arena. Ninguno de los dos candidatos reunía ese perfil de arrastre que vimos con Funes o que vimos con Saca, ¿no? No obstante, como digo, su fortaleza, la fortaleza en el caso de Sánchez Serén era justamente esa capacidad para aglutinar a la izquierda, con ya en ese momento una izquierda con muchos recursos que había logrado hacerse de determinadas empresas y medios que estaban de alguna manera favoreciendo ya una posición más privilegiada en el plano electoral. Eso, digamos, por un lado. Sin embargo, cuando uno medía ambos partidos y ambos candidatos, encontrábamos que los partidos se sobreponían sobre la imagen de los candidatos. La propuesta del partido FMLN fue Salvador Sánchez Serén.
quien representa la línea tradicional del partido y actual vicepresidente de la República. Su adversario, el alcalde de San Salvador, Norman Quijano, personaje con trayectoria en su partido y con 2 periodos al frente de la ciudad capital. En la primera vuelta, celebrada el 2 de febrero, ninguno de los partidos con más potencia de votos logró los necesarios para ganar en primera vuelta. En marzo se llevó a cabo la segunda ronda electoral. El triunfo fue para la fórmula del FMLN, Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz. Finalizadas las elecciones, los titulares en los periódicos los ocuparon noticias relacionadas con la migración irregular de niños y jóvenes no acompañados con rumbo a Estados Unidos. Según la UCA, esta tragedia social y familiar que se cubre con el velo de la migración se hace presente como un escenario necesario y legítimo de supervivencia. La migración ya no solo busca la reunificación familiar o mejoras económicas. Los niños y jóvenes migran por las amenazas de la violencia que enfrentan en sus comunidades. Recordemos que aquí hay factores de expulsión y factores de atracción. Los factores de expulsión, como ya lo había mencionado, el principal ha sido la violencia para el Triángulo Norte. También tenemos otros factores, además de la violencia, como la reunificación familiar, los niveles de pobreza y la desigualdad. Entonces, estos son factores que empujan a la población, específicamente a la población juvenil, que es la que siente que tal vez tiene menos oportunidades en un país con desigualdades, con pobreza, con violencia, que no les puedan dar un plan de vida. Entonces, dentro de los factores de atracción tenemos mejor calidad de vida, un proyecto de vida y seguridad. Según la UCA, este éxodo histórico refleja la disminución, la desaparición, la aniquilación y la expulsión de los miembros más jóvenes de nuestra sociedad. La niñez migrante es un viejo drama recién descubierto que desnuda las hipocresías e incapacidades de las políticas del Estado salvadoreño. Según el gobierno estadounidense, 400 niños llegan por día a su frontera. Las condiciones que el Estado presta en este momento deja sin plan de vida a las futuras generaciones. Entonces, como no hay un plan de vida concreto, un desarrollo, un lugar donde ellos se puedan desarrollar, la solución más práctica que ellos pueden ver dentro de sus posibilidades es la salida del país de forma ilegal. El 2015 volvió a ser un año electoral para los salvadoreños. Los comicios para alcaldes y diputados fueron marcados por las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y por el desempeño de los magistrados electorales sin afiliación partidaria. Los consejos municipales plurales y el voto cruzado para diputados de diferentes partidos fueron aspectos de fondo de las sentencias y que tuvo su impacto en el conteo de votos. Esto llevó a que los resultados finales se conocieran casi un mes después. Eso sin olvidar que la Sala ordenó un recuento de votos para San Salvador. Dicho recuento debía ser público, transparente y supervisado por la Fiscalía General de la República. Lo que se hace es utilizar los recursos que la misma ley electoral establece cuando no hay una satisfacción con el resultado, cuando se cree que ha habido un problema. Entonces, Arena interpone unos recursos que están planteados en la ley electoral, el tribunal los asume, la sala también participa y entonces digamos que los mecanismos previstos funcionan, ¿verdad? Que la respuesta de esos mecanismos después no fuese de la total satisfacción del partido Arena, esa es otra historia. Con el fin de prevenir problemas futuros en las elecciones, la UCA se pronunció por una separación de funciones administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Supremo Electoral, iniciativa que es vigente en países como Costa Rica y Panamá. Para la Iglesia Católica salvadoreña, el 2015 fue el año en que se concretó el largo proceso de beatificación de su obispo mártir, Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980. 35 años después, el Vaticano otorgó dicho reconocimiento a un personaje que con sus prédicas, testimonio y muerte trascendió las fronteras geográficas, ideológicas, culturales y religiosas para convertirse en el salvadoreño más universal. A nivel judicial, es un caso que todavía espera justicia y verdad, pues a nivel de tribunales no ha tenido avances que lleven a establecer castigo a los responsables, pese a que el informe de la Comisión de la Verdad definió líneas concretas para dar con los hechores del crimen. El 2015 también ha sido el año en que la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA ha celebrado 50 años de vida. Tras su fundación en 1965, la UCA se constituyó en la primera universidad privada
que centró su trabajo en 3 ejes fundamentales: la docencia, la investigación y la proyección social. La universidad se concibe a sí misma como un actor beligerante que busca incidir directamente en la transformación de la sociedad de la que es parte. A lo largo de sus 50 años, ha graduado a más de 27.000 profesionales de 23 carreras de pregrado y las 13 maestrías y doctorados de las diferentes especialidades. Ha publicado incontables artículos, investigaciones, editoriales y tesis inspiradas en la realidad para contribuir a la transformación desde la función universitaria. Debe ser consecuente con las tradiciones que los padres fundadores de esta universidad desarrollaron, pues. El sueño de los fundadores era hacer de esta universidad conciencia crítica de la sociedad, formar profesionales que sean agentes de cambio, contribuir con su proyección social a ayudar al desarrollo de los sectores más vulnerables. Las tradiciones, los objetivos con los que se inició esta universidad siguen siendo absolutamente válidos. Lo que habría que ver, y eso ya es decisión de su comunidad, es si son fieles a esas tradiciones y trabajan activamente en las condiciones del siglo XXI por honrar las tradiciones de los fundadores que soñaron con una universidad que es conciencia crítica de la sociedad. Para celebrar los 50 años de vida, Correos de El Salvador emitió sellos postales alusivos a los 50 años. La Lotería Nacional de Beneficencia lanzó un sorteo alusivo a dicha celebración. En este participaron empleados de las diferentes áreas y que han pasado a ser parte de la familia UCA a lo largo de sus 50 años de historia. Aquí la universidad también tiene que replantear su agenda de investigación, su agenda de incidencia de cara a estos graves problemas. Ciertamente el tema de la violencia no es el único, pero en este momento es el problema más apremiante y más importante. Así como se definió que en la guerra el objetivo era salvar vidas, creo que en este momento también se nos vuelve a replantear ese reto de qué estamos haciendo. Y yo creo que una contribución importante sería apuntalar al establecimiento de condiciones para un proceso de pacificación que involucre procesos de diálogo y de mediación con grupos de pandillas y otros actores armados, de otros actores, digamos, de la economía criminal, que sin duda están cobrando cada vez mayor poder en el país. UCA, 50 años, comprometidos con una sociedad más justa.